En la sesión de ahora lo que vamos a hacer es explicaros opciones que tenemos a día de hoy para migrar una base de datos, concretamente una base de datos Oracle. Y vamos a presentar juntamente con Juan de Izaguirre, que es el CEO de Impronta, y mi compañero Diego Miñava, que es el Solutions Architect asignado a la cuenta. Yo soy Beatriz Alcántara, también Solutions Architect aquí dentro de la casa. Yo estoy en el segmento Enterprise, actualmente trabajando con financieras, pero tengo amplia experiencia, y no por las canas, de migración. Así que voy a intentar explicar anécdotas de la abuela en el sentido de migración de las bases de datos. Esto es lo que tenemos para hoy en esta sesión, básicamente opciones que tenemos para migrar, concretamente de Oracle, que es lo que va la sesión. Luego Juan explicará quién es Impronta y qué es lo que ha hecho. Y una cosa muy importante que siempre hablamos nosotros en AWS es migrar es importante, pero sobre todo lo que tenemos que acompañaros es después a la modernización. No se entiende una migración sin una migración y modernización a posterior, que es lo que va a tratar mi compañero Diego. Así que vamos al grano. Hoy en día lo que querríamos es tener un botón que migrara nuestra base de datos sin tener un proyecto, un dolor de cabeza, un dolor de muelas, porque al final una migración en sí es un proyecto complejo y farragoso. Entonces lo que tenemos que intentar es tener una estructura bien, una planificación bien y sobre todo entender el por qué migramos. Y de eso se trata esta siguiente slide, es decir, de todas las opciones que tenemos para migrar tenemos que saber el por qué. No porque lo diga yo, tenemos que migrar. Entonces, de todas las opciones que hay, tenemos tres, he escogido tres. Se migra porque queremos eficiencia, mejorar la eficiencia. Yo me acuerdo cuando se migraban los Fabrics, porque a día de hoy, en aquel entonces, tenían 2 gigabits y teníamos que pasar a 8 para mejorar el acceso al dato. Eso era un proyecto muy complejo porque al final estaba involucrado todas las aplicaciones, todas las bases de datos que accedían a ese almacenamiento. Entonces, era un proyecto costoso, era un proyecto largo, pero tenía un objetivo que era mejorar la eficiencia. Otro de los drivers de la migración podría ser reducir el coste, que al final la pela a todos nos duele. Caso ejemplo, si mejoramos nuestra eficiencia a nivel de procesador, podemos reducir el licenciamiento, por ejemplo, de bases de datos comerciales como el Oracle, que es el que nos toca a día de hoy. Y finalmente, otro de los drivers de migración es la innovación. No se entiende una innovación en un on-premise, porque al final el on-premise no es ágil y no podemos testear y probar. De eso se trata la innovación, prueba y error, prueba y error. En un nube, en AWS, se puede tener esa innovación y se puede poner foco en la innovación. Entonces tenemos que tener muy claro el driver, porque durante el proyecto de la migración van a haber muchos momentos difíciles, como todo proyecto, en el cual nos va a hacer replantear el porqué de la migración. Si habéis estado en los tracks de migración de este booth, habréis visto esta transparencia 20 veces. Aquí, en esta sesión, nos vamos a centralizar en ese momento, en el momento del mobilize y en el discovery y planificación. Toda migración necesita sus fases. Esta framework, ya lo hemos hablado durante muchísimos años, es la metodología que tenemos dentro de la casa para hacer las migraciones, pero lo que tiene que tener claro es qué es lo que vamos a migrar. ¿Estamos hablando de una base de datos fácil, es esta, o estamos hablando de cientos y miles? Claro, ya se complica un poquito más y tenemos que descubrir y tenemos que planificarlo. ¿Negocio nos permite parar la base de datos una semana para poder hacer la planificación y la migración? O no, o tenemos solo 2 horas. Dependiendo de cuál es la respuesta, nuestra estrategia de migración va a ser diferente. ¿Conocéis las 7 Rs, las 7 Rs famosas de migración? Cuando hablamos de bases de datos, se reducen a 3. Lift and shift, lo que hay aquí en origen lo pongo en destino, fácil, sencillo, permitirme relativamente, porque al final no deja de ser un proyecto. El replatform es otra estrategia, yo lo llamo el ya que me pongo a migrar, pues hago alguna mejora. Tenemos que tener claro cuántas mejoras, ¿no? Si no pasa que el proyecto se retrasa en tiempo, en coste, etcétera, etcétera, por los famosos yaques. Y otra estrategia de migración de bases de datos es el refactorización, es decir, pues me lío la manta a la cabeza y voy a cambiar una base de datos comercial, por ejemplo, a una base de datos no comercial.
Proyecto mucho más complicado, pero mucho más beneficio al final y a lo largo del proyecto. Tengo las estrategias y dónde va a estar mi base de datos. Tenemos dos opciones, dos sabores. Puedo tenerlo corriendo mi base de datos en una instancia EC2 o en un RDS, ¿vale? Con sus dos sabores, el custom y el que podría ser estándar, dependiendo de qué es lo que esté dispuesto a dejarle a Amazon que me ayude, pues utilizaría una u otra. No hay una cosa más buena o otra, es simplemente que estoy dispuesto a ceder. RDS, simplemente para que aquellos que no lo sepan, es la base de datos gestionadas que tenemos dentro de la casa, que nos permitiría, pues eso, sacarnos toda la parte de operación y simplemente centrarnos en lo que es el aplicativo, que es lo que finalmente a vosotros como cliente os da de comer. Y ahora ya entramos en Oracle. ¿Qué opciones tenemos de migrar? De las 4 opciones, hay opciones que son nativas de AWS y hay otras que son propias de Oracle, RMAN, DataGuard y pues un export y un import, ¿vale? Con un DataPam. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Pues la respuesta de todo comercial sería depende, ¿no? Depende. ¿Qué es lo que os interesa a vosotros? ¿Tenéis dispuesto, podéis parar la base de datos durante 48 horas? Pues o por ejemplo podéis hacer un export-import. ¿Necesitáis reducir la ventana de migración? Pues por ejemplo podríamos utilizar el servicio nativo de AWS, que es el Data Migration Service. Data Migration Service es un servicio que no vendría a ser el botón inmigración, pero casi. Es muy sencillo de utilizar, soporta muchísimas bases de datos, te sincroniza, te hace la primera carga inicial de la base de datos y después te hace los deltas. Es altamente disponible, es decir, que es un servicio que está en multi-AZ y a nivel de coste, que siempre es muy importante hablar al tema económico, pues simplemente se pagaría por los servicios que se despliegan y no como el servicio como tal. DMS soporta muchos motores, tanto bases de datos relacionales como no relacionales, y en destino también está soportado distintas bases de datos. DMS tiene un único hándicap, por decirlo de una manera, que es que el endpoint del target tendría que ser AWS, con lo cual DMS podría hacerse servir para migrar bases de datos de on-premise a AWS, de otro hyperscaler a AWS, o incluso se podría utilizar cuando migráramos bases de datos dentro de AWS con diferentes regiones. Y antes de pasar el micro a Juan, os voy a pasar un pequeñito esquema, un procedimiento muy alto nivel de cómo sería migrar una base de datos Oracle utilizando DMS. Básicamente serían 5 pasos a alto nivel. Crearíamos una instancia de RDS en este caso, pero podría ser EC2 en destino, en AWS. Utilizando DMS se crearía el Replication Server, que es el servidor que va a ser encargado de replicar la información de origen a destino, y los 2 endpoints, y a partir de entonces empezaría a replicar. Y ahora doy paso a Juan, que va a explicar la parte de qué es lo que han hecho ellos en Impronta. Bueno, pues hola a todos, buenas tardes. Como decía Beatriz, gracias por estar aquí especialmente a esta hora. Y hoy os vengo a contar un poco qué hemos hecho nosotros en nuestro proyecto de migración de bases de datos de un entorno de cloud privado on-prem a cloud de AWS. Bueno, lo primero me imagino responderos las 2 preguntas que primero os habrán surgido. ¿Qué es Impronta y qué hacemos? Impronta es una compañía que tiene ya un largo recorrido, nació en el año 92, hace más de 30 años, inicialmente como una compañía que hacía ingeniería de proyectos, tocando un montón de industrias diferentes, hasta que aproximadamente en el año 99 entramos en el sector del ticketing, de la venta de entradas, sector donde venimos trabajando desde entonces y que nos ha llevado a posicionarnos como líderes en el segmento B2B en España, en esta industria. Somos desde el año pasado parte del grupo Viva Ticket, un grupo multinacional con el cual hemos proyectado nuestra presencia a más de 50 países. Y nuestro software es un modelo de SaaS de ticketing, con el cual proveemos a nuestros clientes de esa capacidad para poder vender entradas normalmente bajo su marca y bajo su nombre. Tenemos 3 principales productos. El SaaS de ticketing es Hanto, es nuestro producto
tradicional con el cual tenemos nuestro core business de negocio, pero adicionalmente tenemos dos software más, también en modelo SaaS, que ofrecemos a nuestros clientes, también fuera de la industria del ticketing, que son PCQ, Paga Como Quieras, y Babieca. PCQ es una solución de pagos, de un concentrador de pagos. Lo que buscamos es mejorar la experiencia de checkout en cualquier tipo de transacción digital. En cualquier tipo de transacción digital, y permite integrar diferentes métodos de pago a la hora de hacer ese proceso de compra, dividir el pago, en fin, dar una gran experiencia de usuario, añadiendo mucha funcionalidad a todo ese proceso de conversión de la venta. Y Babieca, que es nuestro producto más reciente, es un producto que utilizamos para mejorar la experiencia de compra de los usuarios dentro de la web y da el servicio de gestión de filas virtuales. Al final, bueno, pues por nuestra industria, imagino que muchos de vosotros las habéis sufrido en algún momento, las famosas colas virtuales, ¿no?, que se forman cuando intentamos comprar entradas para un concierto, un festival. Pues a través de este producto, que es un producto propio y que no depende de terceros, buscamos maximizar esa experiencia de compra y ofrecer la mejor experiencia de compra posible para nuestros clientes finales. Bueno, lo primero, poneros en antecedentes antes de entrar en el meollo de por qué decidimos migrar. Contaros que veníamos de una infraestructura previa basada en entornos on-prem y en cloud privado. Y bueno, os podéis imaginar, que seguro que muchos de vosotros también lo sufrís, la cantidad de desventajas que tiene esta tipología de modelos, ¿no?, como comentaba Beatriz al principio de la presentación. Principalmente yo destacaría la falta de escalabilidad y la rigidez. De hecho, a través de este modelo nos obligaba a estar sobredimensionado en muchas ocasiones, dada la falta de agilidad que teníamos a la hora de escalar nuestras bases de datos. Y venimos de un modelo donde utilizamos tanto bases de datos comerciales como también open source. Especialmente nuestro core business estaba basado en Oracle. Cuando empezamos a plantear este proyecto de migración, empezamos a evaluar, y aquí Beatriz ha hecho una introducción, ¿no?, de que hay muchísimas diferentes opciones, diferentes approaches a la hora de enfocar este tipo de proyectos. Y nosotros finalmente nos decantamos por dos. Por un lado utilizamos DMES y SCT para esa labor de conversión y de migración automática de esquemas y de bases de datos. Y también utilizamos Oracle Datapump para hacer una labor un poco más tradicional, otro diferente approach, haciendo export and import de nuestras bases de datos. Bueno, centrándonos en la estrategia de inmigración que seguimos nosotros para nuestro Oracle, como os decía, veníamos de un modelo de tener un rack privado on-prem, que lo migramos a un RDS en un despliegue de multi-AZ. Y bueno, nos decantamos por el Datapump, pues al final por la simplicidad que tiene. Es un método que no tiene ningún misterio, un export, un import. Por nuestra tipología de negocio podríamos permitirnos una pequeña parada de nuestras operaciones, incluso planteamos hacer una migración de forma escalonada de esquemas y clientes. Con esto, buscamos también garantizar la continuidad operacional de nuestras bases de datos. Los costes son relativamente bajos, porque al final los mayores costes implicados es el tráfico de datos y el almacenamiento en S3. Y bueno, al final es un approach de migración totalmente recomendado para bases de datos un poco más grandes, en nuestro caso entre 10 gigas y 20 terabytes. Pero bueno, evidentemente no todos son bonanzas de este tipo de approach de migración. Tiene dos ventajas desde mi punto de vista principales. Por un lado es el downtime que hay que asumir a la hora de hacer este tipo de migración, y luego que tiene un alto uso de recursos, incluso de tiempo. Os pongo un dato que es el dato que nosotros tuvimos a la hora de hacer la migración, de un traspaso de 40 gigas por hora. Sabéis que no es una ciencia exacta, depende de muchísimas variables y es un análisis que hay que hacer en cada organización de forma previa para sacar una aproximación real de cuánto se va a tardar en abordar este proyecto, dado que es un dato fundamental a la hora de atender esta tipología de migraciones. Cuando subimos las cargas a la nube y dejamos ese entorno rígido on-prem, empezamos a disfrutar de unos beneficios inmediatos el día 1, como es la escalabilidad de arquitectura, y más en nuestra tipología de industria, como os podéis imaginar. No es el mismo volumen de carga transaccional, nuestras cargas de trabajo no se comportan igual un lunes a las 8 de la mañana que un viernes a las 8 de la tarde, con miles de personas entrando a recintos, entrando a conciertos, comprando entradas.
lo que nos ha llevado a soportar picos de usuarios de más de medio millón de usuarios concurrentes comprando entradas en nuestro SaaS a nivel global. Más beneficios que obtuvimos, bueno, pues gracias a las infraestructuras de AWS, de entrada mejoramos un 80% la capacidad de nuestro SaaS, la capacidad base, y conseguimos un ahorro de costes cercano al 35%. Pero cuando se habla de este tipo de proyectos, y bueno, lo vais a ver mucho cuando se habla de migraciones, se pone mucho el foco, y aquí ha hecho un apunte antes Beatriz, en el ante y el durante, pero no se suele hablar del después. Y yo creo que el después es fundamental y es incluso la parte más crítica de la migración. Cuando nosotros en Impronta empezamos a plantear este proyecto, quisimos entenderlo como un proceso de mejora continua, que nos acompañase no solo durante ese proceso de migración, sino ahora que estamos subidos a la nube, pues bueno, cómo podemos optimizar, cómo podemos mejorar y cómo podemos explotar ese potencial que nos da tener la base de datos en la nube a la hora de abordar este proyecto de forma extremo a extremo. Nosotros hemos puesto el foco en 4 grandes pilares, que voy a hablar un poco por encima. Lo primero es la optimización. Al final, siempre las cargas de trabajo se van a comportar de forma distinta una vez que las subes a la nube. En nuestro caso fue una mejoría notable en el comportamiento de las mismas, y esto nos lleva a que la gobernanza de la infraestructura empieza a ser totalmente distinta, ¿no? Al final las bases de datos aportan nueva telemetría, aportan nuevas métricas, y hay que entender y tener esa foto completa, ¿no?, de cómo se están comportando nuestras cargas de trabajo a la hora de tomar decisiones que se soporten las operaciones de negocio de la forma más informada posible. Otro gran pilar para nosotros fue la seguridad, y aquí la verdad es que estar dentro de AWS ha sido una gran ayuda. No tanto, sí, por los servicios nativos. Al final los servicios nativos nos han ayudado mucho a innovar de una forma muy sencilla, pero también gracias al gran ecosistema de partners, ese abanico, ¿no?, que ofrece AWS, incluso a través del Marketplace, que permite fortificar nuestras defensas de una forma relativamente sencilla y, haciendo ese método de contratación, ese método de descubrimiento de partners bastante más eficaz a lo que veníamos estando acostumbrados. De hecho, la capacidad de innovación nuestra, la velocidad de innovación se ha multiplicado poderosamente. Y finalmente eso me lleva a comentar el último gran pilar en el cual hemos puesto nosotros el foco, que es la innovación, la modernización, que bien ha comentado Beatriz, como uno de los ejes vertebradores, ¿no?, de nuestra estrategia en cloud en lo relativo a las bases de datos. Estar dentro de AWS nos permite de una forma más sencilla, más rápida, incluso más económica, hacer toda esa labor de modernización de bases de datos y plantearnos nuevos horizontes que eran impensables, ¿no?, en entornos on-prem y de cloud privado. Por daros algunas pinceladas de lo que hemos hecho, hemos estado utilizando DMES y SCT para hacer migración de bases de datos heterogéneas. En nuestro caso estamos saliendo de Oracle. Al final, sabéis que no es mejor ni peor, pero las bases de datos comerciales de forma inherente llevan un gran coste de licenciamiento por detrás, que hemos preferido invertir en tecnología y en innovar y en mejorar nuestra infraestructura dentro de AWS. En nuestro caso estamos migrando nuestras bases de datos de Oracle hacia modelos de PostgreSQL y Aurora. ¿Y por qué modernizar, no? Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no?, la pregunta del millón. Y yo creo que es una pregunta que cada organización se tiene que preguntar y realmente hacer ese análisis de entender qué está buscando, entender cómo es su carga de trabajo, entender cómo es su negocio, sus clientes, y ver qué modelo se adapta mejor a sus necesidades. En nuestro caso buscamos 4 objetivos muy identificados: flexibilidad, escalabilidad, seguir decreciendo costes y mejorar el rendimiento de nuestro SaaS. Como os decía, notamos una gran mejoría a la hora de hacer esa migración al cloud, pero sin duda esa labor de modernización ha sido el punto realmente diferenciador a la hora de abordar o terminar de culminar, ¿no?, este proyecto de migración. Os pongo 2 ejemplos de cosas que hemos estado haciendo los últimos meses. Hemos empezado a integrar Aurora Serverless, buscando sobre todo esa escalabilidad y esa
bueno, esa facilidad, ¿no?, que nos aporta el modelo serverless y que nos permite adoptar un modelo de costes totalmente flexible. Y al final, como en nuestra industria pasa y en muchas otras, las cargas de trabajo son totalmente variables, muchas veces impredecibles, y serverless nos permite tener siempre la capacidad exacta que nuestras necesidades de negocio nos reclaman. Asimismo, hemos empezado a migrar nuestras bases de datos Redis que teníamos on-prem, en cloud privado, incluso algunos clústeres que teníamos en Elastic Cache ya desplegados a un modelo también serverless, buscando los mismos beneficios, ¿no?, que buscamos en Aurora Serverless. Al final, por un lado, buscamos aumentar el rendimiento. Sabemos que este tipo de bases de datos Elastic Cache son bases de datos en memoria, los tiempos de respuesta empiezan a ser de microsegundos, por tanto esa capa caché nos permite ofrecer una gran mejora en los tiempos de respuesta de nuestras aplicaciones, pero también hacer esa labor de optimización tanto a nivel de rendimiento como a nivel de costes. Todas esa labor, esas cargas de trabajo que están ejecutando en Elastic Cache no están yendo al transaccional, no están yendo a nuestro clúster de base de datos. Por tanto, ya no solo conseguimos descargar nuestro transaccional en términos de rendimiento, sino en términos de costes, porque al final las capacidades que utilizamos en ese punto final de infraestructura que todo acaba en el transaccional, pues bueno, al final todas esas cargas de trabajo se van ejecutando sobre Redis, sobre todo esas labores de consultas, en nuestro caso, por ejemplo, os podéis imaginar aforos, tablas de precio, en fin, sesiones, eventos, y nos permiten tener un muy buen rendimiento en la capa transaccional, que eso se traduce en mayores usuarios concurrentes en nuestra plataforma y al final de todo lo que nos interesa, que es un mayor número de ventas. Pero bueno, como os comentaba, son dos simples ejemplos de cosas que estamos haciendo. Estamos trabajando en muchos más ámbitos, estamos trabajando en muchas más innovaciones y muchas más modernizaciones de nuestra infraestructura, pero no me quiero enrollar mucho más y quiero dar paso a mi compañero Diego, que os va a explicar dentro de AWS el gran abanico de opciones que tenéis para modernizar vuestras cargas de trabajo. Gracias, Juan, y gracias, Beatriz. ¿Me escucháis? ¿Seguro? Bueno, estoy muy contento por estar aquí hoy por un par de motivos. Es la primera vez que hago mucha cosa hoy. Es la primera vez que estoy hablando en un summit de AWS, la primera vez que estoy hablando en público en español y lo más importante, creo, la primera vez que estoy mirando tanta gente con cascos en la cabeza, yo no puedo escuchar absolutamente nada. ¿Qué tal el día? Los veo todos muy... Yo sé que no podemos molestar las secciones al lado, pero podemos hacer un poquito mejor. Una cosa más importante es que me gusta efectivamente hablar de modernizar. No solo bases de datos, eso es una parte pequeña como vamos a ver, pero un poco de modernización y los conceptos que os quiero pasar son transversales a muchas cosas, no solo base de datos. Os quería empezar por preguntar cuántos de vosotros utilizáis al día de hoy base de datos Oracle. Vale. ¿En vuestro propio centro de datos? ¿Alguien ya en AWS? ¿RDS? ¿Alguien en S2? Vale, tú no, que sé que no. Pues, cuando estamos utilizando Oracle, escuchamos muchas veces preguntas, Oracle y no solo Oracle, Oracle, SQL Server, escuchamos muchas veces la pregunta de ¿por qué debo modernizar? O ¿cómo puedo modernizar? ¿Tiene alguna ventaja en hacerlo? ¿Dónde puede empezar? Y por delante. Entonces, lo que solemos escuchar es que los clientes tienen problemas principalmente de licencias, es complejo de manejar y con las licencias vienen los costes. Cuando llega la altura del año de renovar licencias suele ser una altura difícil, entonces hablamos mucho con nuestros clientes de modernizar hacia base de datos, lo que llamamos Purpose Built. Yo llevo 3 años más o menos en AWS, trabajé ya con startups y ahora con empresas de software. Y entre las empresas de software con las cuales trabajo, Impronta, por ejemplo, algunas están ya en el mercado hace 20, 25 años, algunas más. Así que es natural que tenga mucha cosa que viene detrás que no os permite innovar como les gustaría. Y la jornada de modernización se separa en 3 fases generalmente. La primera es un lift and shift, en el cual tenemos una base de datos en nuestro centro de datos y la pasamos directamente a AWS. Es un replatform nada más, pasamos desde VMware, lo que sea, a S2, por ejemplo. Esto ya me permite tomar partido de algunos de los beneficios de la cloud.
por ejemplo, me permite añadir más capacidad de cómputo, bajarla, lo que sea, pero aún así me quedan problemas. Tengo que actualizar sistemas operativos, hacer parches de seguridad, lo que sea. Así que la segunda fase es pasarlo a una plataforma gestionada de base de datos como el caso de RDS. Y aquí ya podemos beneficiar de gestión de clusters automática, de autoescalado manejado, de actualizaciones automáticas también, así que me facilita mucho la vida. Pero el paso siguiente es no solo salir de Oracle, porque hacerlo por hacerlo tiene su valor, pero no el máximo valor que es posible, pero vemos más valor cuando los clientes piensan en su aplicación, la empiezan quebrando en varias partes distintas y cada una de esas partes, les podemos llamar microservicios, tiene su propia base de datos. Y es una base de datos que se ajusta a la necesidad específica. Probablemente todos vosotros ya pasaron por situaciones en las cuales una consulta específica que queríais hacer no cuadraba bien con lo que ofrece un motor relacional. Y si pensamos hacia 40, 50 años atrás, cuando se inventaron las bases de datos relacionales, tenían un propósito muy específico. El storage era caro, era muy caro, así que el objetivo era normalizar datos, reducir la duplicación lo más que se puede. Entonces surgen modelos relacionales donde tengo joins y todo más, pero resulta que al día de hoy storage es barato, pero cómputo es muy caro. Hacer joins es caro, hacer una consulta temporal en una base de datos Postgres, por ejemplo, no es el mejor. Si necesito hacer análisis de clickstream en mi aplicación, quizá algo como Amazon TimeStream que me permite hacer consultas temporales será mejor. O entonces si quiero hacer un engine de recomendaciones de productos o de amigos como en una red social, una base de datos de grafos me vendrá mejor. Esto todo porque es así que se puede efectivamente reducir costes de base de datos. Es adecuar el engine que estoy escogiendo a la necesidad de mi servicio. Eso me permite, al invés de lo que hacemos al día de hoy, cuando tenemos solo una base de datos, que es, hay mucha carga, pues vamos a escalarlo, a duplicarlo, a triplicarlo en tamaño, hasta que aguante con todo. No, es más eficiente utilizar siempre bases de datos pequeñas, adecuadas al propósito, que tengan su trabajo, su carga, y me permitan efectivamente innovar. Pues hablamos ahora entonces de la parte interesante, que es cómo hacer esta migración o esta modernización. La verdad es que no hay una respuesta, yo no os voy a contar aquí una historia, esto se hace así. No, eso no existe. Modernizar una base de datos de algo tan complejo como puede ser Oracle es un proceso que lleva su tiempo. Hay que analizar la base de datos, analizar el esquema, migrar los datos, migrar el código de la aplicación y siempre testar todo esto. Este más o menos es un plan, que es un plan más o menos genérico de un proyecto de modernización. Lo que quería enfocar aquí es que la parte de migración de datos en sí, el data migration que podéis ver ahí, resulta normalmente en unos 3% de esfuerzo. Donde está efectivamente el esfuerzo con ese tipo de base de datos es en todo lo que sea stored procedures, funciones que llevan ya 15, 20 años en nuestra base de datos. Esos suelen ser difíciles de hacer la conversión, es ahí que vamos a pasar más tiempo. Y nosotros tenemos herramientas que van a ayudar, pero muchas cosas van a exigir trabajo manual. Vas a tener que tener mucho conocimiento de tu base de datos para poder hacerlo y no hay una herramienta mágica para hacerlo, pero hay cosas que ayudan. El DMS, que ya lo hablarán Beatriz y Juan, me permite migrar datos, pero no me permite migrar datos desde Oracle a Postgres directamente, porque los esquemas son distintos, el código de aplicación es diferente, las consultas tienen que escribirlas nuevamente, y es aquí que entra el SST, el Schema Conversion Tool. La idea por detrás de esta herramienta es efectivamente pegar en un esquema de Oracle o de SQL o de otra cosa, de lo que sea, y convertirlo a un target. Puede ser Postgres, MySQL, lo que sea. Y lo que me permite hacer es entender cuál es la complejidad de la tarea que tengo en manos. Me permite planificar mi modernización, hace automáticamente conversión de código y de esquema donde puede hacerlo, y permite también hacer directamente migraciones de data warehouses hacia Redshift, por ejemplo. Esto es como se parece
SST del lado derecho, ya voy a hacer un zoom, no os preocupéis. Básicamente SST es una herramienta que descargo, que me permite conectar con la source y con el target, y me va a hacer dos cosas. El primero, me va a generar un report que me va a decir cuál es mi esfuerzo de migración. O sea, en el gráfico en bajo podéis ver a verde son las cosas que SST puede convertir automáticamente sin cualquier tipo de intervención, y a medida que caminamos por la derecha en el gráfico, las cosas se complican un poco. Primero, los objetos que son sencillos de migrar, pero aún así tengo que hacerlo manualmente. Después, lo que tienen complejidad mediana, y finalmente los que son complejos de migrar o no se pueden migrar y hay que buscar alternativas. Este para mí es el verdadero valor de SST. Yo no os voy a mentir, SST no os va a hacer el trabajo por vosotros, pero os va a ayudar muchísimo en planificar el trabajo, en entender cuál es la dificultad del proyecto que tienen en manos. Y desde aquí es posible ya saber, lo puedo hacer yo, necesito un partner, necesito hablar con AWS, ¿cómo lo voy a hacer? Así que es un primer paso, no es la herramienta que va a hacer toda la magia. Eso es como se parece SST. Importa decir que recientemente, en el último año así, se lanzó también como parte de DMS una herramienta serverless para Schema Conversion. Lo que estamos mirando aquí es una herramienta que se descarga a un ordenador, se conecta a las dos bases de datos, os da todos los warnings que salen en el report después, salen aquí también. Y desde esta aplicación es posible también directamente apuntar al código fuente de la aplicación, va a buscar por todas las consultas, va a convertirlas en el target y va a hacer lo mismo con, por ejemplo, store procedures o funciones que existen en la base de datos. Es muy sencillo de utilizar, se descarga, se instala, se apunta a las bases de datos y adelante. Bueno, tengo que dejar una nota aquí acerca de Skill Builder. ¿Ya lo conocéis? Ya lo han escuchado en todas las sesiones, básicamente, ¿no? Así que no os voy a molestar mucho con esto. Y nada más que agradeceros y, por favor, rellenar la encuesta en la aplicación, que es importante para nosotros saber si lo que estamos hablando tiene sentido y si lo repetimos o si, por otro lado, no lo volvemos a hacer. Y que tengan un buen día. Gracias.